la mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Sí, Señor Jesús. Bendice nuestra familia universal, oh Dios. Bendice nuestra familia colombiana que se desangra día a día, Señor. Bendice, oh Dios Santo, bendito, todas las familias que están desmoronadas, envueltas en el odio. Reintégralas por tu gran amor. Bendice mi familia, Señor. Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida. Que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos se encuentren la fuerza de continuar, y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Precioso, tu inmenso reino, por morir en la cruz por mí. Jesús, tú dejaste tu hogar precioso, tu inmenso reino, por morir en la cruz por mí.
Gracias Jesús por morir en la cruz por mí. Gracias mi Rey, gracias mi Rey, gracias mi Rey por morir en la cruz por mí. Por esa sangre, preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz. Por ella vivo, por ella canto, por ella espero que venga mi Salvador. Por esa sangre, preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz. Por ella vivo, por ella canto, por ella espero que venga mi Salvador. Por esa sangre, preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz. Por ella vivo, por ella canto, por ella espero que venga mi Salvador. Por esa sangre, preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz. Por ella vivo, por ella canto, por ella espero que venga mi Salvador. Por esa sangre, preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz. Por ella vivo, por ella canto, por ella espero que venga mi Transmitiendo el mensaje de amor y verdad, llevando hasta tu hogar la alegría de vivir el evangelio de amor, el sol de la alegría, llegando hasta tu hogar. Muy buenos días, tengan todos nuestros radioescuchas, bienvenidos a una emisión más de su programa Difundiendo Nuestra Fe. Hoy les agradecemos el favor de su atención, el que nos acompañen en esta hora de 9 a 10 en su programa. Agradecemos a Jackson que nos acompaña en controles y le damos la cordial bienvenida al Padre Elías, titular de este programa. Padre, muy buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, Jackson. Buenos días a todos los que nos escuchan, que nos dan la oportunidad de ingresar en su hogar, en su oficina, en su automóvil. Como se darán cuenta, siempre iniciamos nuestro programa Difundiendo Nuestra Fe con este tema Por esa sangre, que quiere ser pues el himno de nuestra parroquia dedicada a la preciosísima sangre de Cristo. Vamos a iniciar con una oración. Papá Dios, ayúdanos a descubrir tu presencia en cada acontecimiento de nuestra vida, a ver la historia como una historia en la que tú intervienes, en la que tú actúas
en la que quieres ser protagonista, y también nosotros que somos tus discípulos. Se acercan las elecciones y se da mucha desinformación. Que tu palabra nos ilumine para que sepamos discernir, pues no solamente en esta campaña, sino en los medios de comunicación, en redes sociales, que sepamos discernir lo que es verdadero, noble y justo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta primera parte de nuestro programa les presentamos un tema que se llama Pan, la crisis en un vaso sin agua. Es un artículo de Ernesto Villanueva. Y con este artículo quisiéramos contribuir en algo a aclarar estas situaciones. Los medios informativos, pues la mayor parte de ellos no son muy objetivos y manejan la información de acuerdo a los intereses, de acuerdo a los que les pagan, y por eso es importante que nosotros tengamos una mirada penetrante, una mirada que sepa discernir cuando nos están engañando y cuando la información es inflada y cuando verdaderamente se trata de una información veraz. Iniciamos entonces este tema que espero que les ilumine y les guste. Diversas técnicas de comunicación se han puesto en marcha para sobredimensionar de modo artificial el impacto de la salida de Margarita Zavala del PAN. Se trata de preparar un escenario construido con imágenes y por ello mismo visiones aparentes, según el cual el presidente del PAN, Ricardo Anaya, se ha convertido en un pasivo, en un responsable de lo que supuestamente pasa en el PAN, aunque en la realidad no pase nada. Hay que recordar, sin embargo, que lo que parece es lo que se percibe hace las veces de realidad para la inmensa mayoría de las personas que actúan no conforme a la realidad objetiva, sino de acuerdo a los elementos que extraen del sistema nervioso central y les traduce esa realidad al cerebro que reacciona en consecuencia. La técnica suele ser efectiva, se denomina pánico moral, surgida de la obra Folk, Devils and Moral Panics, que fue resultado de la tesis doctoral del sociólogo Stanley Cohen en 1972. La tesis de Cohen es que un grupo pequeño o una persona basadas en una percepción equivocada, creada por los medios, pueden convertirse en un peligro en la percepción de la sociedad. Aquí el personaje Ricardo Anaya, quien con declaraciones de detractores, encuestas, columnas de trascendidos y toda artillería inimaginable que pueda ser puesta en acción en el mercado de la información y por ende la formación de juicios correctamente, prejuicios sobre el papel de una persona, en este caso el dirigente del PAN, es el objetivo a abatir, a dejar fuera de la competencia por la candidatura presidencial. La realidad objetiva es que la inmensa mayoría de los militantes y casi todo el Consejo Nacional del PAN han cerrado filas con Ricardo Anaya, no tanto porque haya una empatía de larga data, sino porque consideran que de esa forma defienden el espíritu de su partido y sus procedimientos, donde su presidente se convierte internamente en víctima, no en victimario. No obstante, esa realidad objetivable se busca desvanecer en la opinión pública mediante la difusión orquestada de fake news o falsas noticias para minar el liderazgo del presidente del PAN, Ricardo Anaya, y en consecuencia del propio PAN. Se tiene como propósito convertir a Ricardo Anaya en el victimario, en el malo de la película. De ahí que Margarita Zavala afirme que ella no es causante de la crisis, sino un efecto, es decir, la víctima.
En este contexto se ha generado una alianza múltiple. El gobierno de Peña Nieto, que busca crear la idea de que hay una división de proporciones inconmensurables, aunque no exista tal, pero conviene a sus intereses que una parte de la opinión pública compre esa percepción del caos en el PAN para fragmentar el voto. De sus competidores internos como Rafael Moreno Valle, quien apela a que haya elecciones abiertas para que personas ajenas al PAN decidan la candidatura de ese partido, porque sabe que como Margarita Zavala no tiene las simpatías de la mayor parte de los votantes internos de su partido. También ahora mide diferente. Ayer, cuando fue candidato del PAN a la gobernatura de Puebla, Rafa Moreno Valle no objetó el método de convención, que ahora que no le es favorable, rechaza y apela a ayuda externa para hacerse de una candidatura al margen de la base social del PAN, que lo reconoce como un corrupto consumado. Incluso, ya en la lógica del absurdo, hasta el debilitado jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, se presenta como ciudadano sin militancia y, por tanto, como la opción de ser candidato del Frente PAN-PRD-MC. El problema de Miguel Mancera es que con el porcentaje de votos que tiene su partido o el que lo apoya espontáneamente como tendencia, no está en posición de pedir gran cosa. Ya entrados en gastos, hasta Ernesto Cordero, empleado del fatídico Felipe Calderón, anuncia con despliegue de medios que votará por Margarita Zavala en el 2018. Es obvio, pero la idea, si así se le puede llamar, es posicionar el mensaje de que el voto de Ernesto Cordero es el de una autoridad moral que impactará en el ánimo de la opinión pública, cuando por el contrario la gente debe recordar que hizo una alianza con el PRI para llegar a presidente de la mesa directiva del Senado contra el acuerdo de su propia fracción parlamentaria, que había apoyado a la aguerrida y trabajadora senadora Adriana Dávila. En fin, habrá que ver si el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, aplica como antídoto a la campaña en su contra un efectivo control de daños, o la política mediada de sus enemigos va a ganar la partida. Este es el artículo, no sé qué opinión tienes tú, Raúl. Pues es que realmente ya empiezan, ¿verdad? Los como se dice, a tirar la pelotita por ahí y a empezar a tratar de descalificar. Es que realmente a veces cuando uno no está tan adentrado en los diferentes temas, sí medio se confunde, ¿verdad? O se deja de llevar por decir, ¿qué pasó? ¿Por qué? En el caso de la noticia de Margarita Zavala, cuando se retira del PAN, ¿verdad? Dice, caray, pues va a contender por otro partido. Y luego ya empieza uno a pensar, y pues bueno, a lo mejor no estaba segura de que la fueran a escoger como candidata, y dice, pues mejor aseguro, ¿verdad? Aunque lo haga como independiente. Sí. Y te quedas, caray, pues entonces la gente medio que ahí se confunde un poquito, ¿no? Y pues es donde empieza uno a levantar las antenitas y tratas de empezar a leer lo que está alrededor, ¿verdad? Para tratar de entender todos los movimientos que se hacen. Sí, sobre todo yo veo en la prensa nacional pues una tendencia a inflar el personaje de Margarita Zavala, ¿verdad? Uh-huh. Que en realidad pues algunos analistas dicen que ni apenas sus familiares votarían por ella, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo porque trae arrastrando tras de sí la figura de su marido, ¿verdad? Sí, siempre va a ser. Que fue un presidente que dejó sembrado el país de tumbas, de violencia, de muerte, de secuestros, en su famosa guerra contra el narcotráfico, ¿verdad? Yo no entiendo cómo cuando Margarita andaba en campaña, a veces también Felipe Calderón iba supuestamente a apoyarla, ¿verdad? Alguien necesitaba decirle, oye, pues le estás echando a perder, le estás restando en vez de sumar en vez de sumar votos a tu esposa, ¿verdad?
Entonces yo creo que con esta carga que llevas, nunca se ha deslindado de Felipe Calderón, de su política, de su guerra estúpida en contra del narcotráfico. Entonces es sobredimensionar una candidatura que en realidad estaba pues ya desinflándose, Eso, ¿verdad? sí. Y yo creo que este tema es muy importante porque, como tú dices, ya va a empezar la campaña de desinformación, ¿verdad? Los que van a los punteros que van adelante en las encuestas, pues les espera una guerra sucia de todos los calibres y con todos los medios para desprestigiarlos y empiezan los golpes bajos y todas las maniobras que existen en la política para desbancar a los candidatos o para inflarlos, como en este caso, ¿verdad? Sí. Se quiere dar la impresión, como decía el articulista Ernesto Villanueva, de que el PAN está dividido y que todo eso abona a favor del PRI que está en el gobierno. No sé si quieres añadir alguna otra cosa. Sí, pues bueno, habrá que estar atentos, ¿verdad? A cada Sí. una de las noticias y pues bueno, realmente analizar bien cuál es la tendencia, cuál es la intención, estar bien informados más que todo y analizar bien, pues preparándose para el siguiente año. Sí. Sí, sobre todo hay que hacer la invitación a leer, ¿no? Mucha gente a veces nada más se queda con la información que le dan las televisoras, ¿verdad? Sí. La información oficial, y no lee artículos de fondo de que vienen los periódicos, no lee opiniones autorizadas, y entonces es muy fácil caer presa de la desinformación y de la guerra sucia. Ojalá pues que este artículo nos ayude a todos a tratar de discernir esa información abundante que recibimos, que nos ayude a rescatar lo bueno, lo veraz, lo que es realmente objetivo de toda la basura de información que recibimos a diario. Vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento con ustedes. Jesús mismo llevó hasta la cruz nuestros pecados y fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Y volvimos por su gran amor al redil del buen pastor. Salvos somos por su misericordia y su pasión. Las heridas de tu frente, Danos a mi mente, la herida de tu costado me rinde un nuevo corazón. Que las llagas de tus pies guíen los míos. Que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien. Padre, yo te suplico, escúchame. qué amargura sentiste al probar la hiel en tus labios, y a cambio tú diste el perdón a quien te había herido tanto. No más viento, más dolor, nueva vida, todo amor. Son promesas de amor y de victoria de nuestro Señor. Las heridas de tu frente, ven luz a mi mente.
cambio, Señor, yo te lo ofrezco, tómalo en tus manos. De ti espero tu bondad, liberación y sanidad, caridad y amor a mi hermano y santidad. Las heridas de tu frente den luz a mi mente, la herida de tu costado me brinde un nuevo corazón. Que las llagas de tus pies guíen los míos, que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien. Padre, yo te suplico, escúchame, Padre. Yo te suplico, Escúchame, escúchame, transmitiendo el mensaje de amor y verdad, llevando hasta tu hogar la alegría de vivir el evangelio de amor, el sol de la alegría, llegando hasta tu hogar. Gracias por esperarnos. Iniciamos esta segunda parte de su programa Difundiendo Nuestra Fe con la reflexión sobre el Evangelio del próximo domingo, que es el domingo 28 del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo A. Jesús nos cuenta hoy la parábola del banquete de bodas. Está en Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. Empezamos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús tomó de nuevo la palabra y les habló usando parábolas. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Envió a sus sirvientes para llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron ir. Entonces envió a otros sirvientes encargándoles que dijeran a los invitados: tengo el banquete preparado, mis mejores animales ya han sido degollados y todo está a punto, vengan a la boda. Pero ellos se desentendieron. Uno se fue a su campo, el otro a su negocio. Otros agarraron a los sirvientes, los maltrataron y los mataron. El rey se indignó y enviando sus tropas acabó con aquellos asesinos e incendió su ciudad. Después dijo a sus sirvientes: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no se lo merecían. Vayan a los cruces de caminos y a cuantos se encuentren, invítenlos a la boda. Salieron los sirvientes a los caminos y reunieron a cuantos encontraron, malos y buenos. El salón se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los invitados, observó a uno que no llevaba traje apropiado. Le dijo: amigo, ¿cómo has entrado sin traje apropiado? Él enmudeció. Entonces el rey mandó a los guardias: átenlo de pies y manos y échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque son muchos los invitados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos con unas preguntas para el diálogo. El Evangelio tiene dos partes. En la primera parte se nos habla del reino de Dios, que es semejante a un rey que hizo un banquete para celebrar la boda
de su hijo. Y en la misma parábola se añade una segunda parte que es el elemento de ese invitado que venía, que se presentó sin el traje adecuado. Los primeros invitados pues son las personas que tienen el poder, probablemente los que tenían algún cargo importante en la corte del rey, los poderosos, los dirigentes religiosos, toda la gente importante son los primeros a quienes se les invita. ¿Qué hicieron los primeros invitados a la boda? Sería nuestra primera pregunta. Pues bueno, yo escucho lo que es desatendieron, ¿verdad? No le tomaron la importancia a esa invitación, ¿verdad? Entonces ellos siguieron con sus actividades. Aquí decía, a veces, algunos de sus negocios, otros al campo, ¿verdad? Dice el campo, el otro a sus negocios. O sea, ellos como que estaban más, no sé, lo siento como que más materializados, ¿verdad? Al decir, no, lo checo después, ¿verdad? Sí, además este rechazo que al principio es, como diría, pues explican los motivos, tienen sus pretextos para no asistir, pero posteriormente se ponen violentos, ¿verdad? Con los enviados. Cuando insisten. Los maltratan y hasta los asesinan, ¿verdad? Esa es la manera de rechazar la invitación que el rey les ha hecho. Hay que tener en cuenta que los banquetes y las comidas colectivas indican en la Biblia que los invitados participan en los planes de Dios. Al rechazar a los mensajeros del rey, rechazan la propuesta de Dios y por tanto no son dignos de entrar en el reino. Pero el rey no quiere suspender el banquete porque ya está todo preparado. Y entonces viene la segunda propuesta que tiene el rey y nosotros nos preguntamos, ¿quiénes llenaron la sala nupcial? Pues bueno, ya ahí la segunda lectura es ya gente que no estaba tan cercana, ¿verdad? O tan al tanto de quizás del mismo reino de Dios. Dice, vayan ahora sí a los cruces, ¿verdad? Y toda la gente, o sea, abre el festín a toda la gente quizás de creencias, de todo, ¿verdad? De todo tipo de pensamiento y de condición, ¿verdad? Sí. Si el rey les dice a sus criados que vayan a los cruces de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren, ¿verdad? Y dice el Evangelio, salieron los sirvientes a los caminos y reunieron a cuantos encontraron, buenos y malos, y el salón se llenó de invitados. O sea, aquí no se fijan ni en la condición socioeconómica, ni en que sean pordioseros, enfermos, ni en su comportamiento, ¿verdad? Dice, buenos y malos, todos están invitados al banquete. Ahí había por ahí una historia de un hombre que había tenido una juventud muy desordenada, y una vez escuchó esta parábola y él pensaba, bueno, aquí en este banquete también yo voy a ser excluido como él lo era en muchas partes, y que se llenó de júbilo cuando escuchó que el rey invitó a todos, buenos y malos. Entonces ahí él se sintió ya feliz porque tenía la invitación de Dios a vivir su propuesta. Entonces los elegidos son personas de todos los estratos socioeconómicos, especialmente personas pobres,
que habían sido inicialmente excluidos. Sin embargo, aceptan con gozo la invitación al banquete del reino. En la segunda parte entra un elemento nuevo en la parábola. Cuando el rey entra a saludar a los invitados, se da cuenta de que uno de ellos no trae el vestido adecuado. Hay que recordar que para entrar a una mezquita uno tiene que quitarse los zapatos. Para entrar en la sinagoga, yo nunca he entrado, pero dicen que hay que cubrirse la cabeza. Y para entrar en cualquier iglesia se aconseja llevar un vestido digno. Este elemento de la parábola, esta segunda parte, a veces nos cuesta trabajo aceptar o estar de acuerdo con este detalle, porque uno se imagina a todos los invitados que agarran en los cruces de los caminos y pues no tienen ni oportunidad de vestirse bien, ni de echarse un regaderazo, ni nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el rey se pone a confrontar a alguien que no traía el traje adecuado? Sin embargo, aquí no se refiere a un traje físico, sino una disponibilidad interior, ¿verdad? La siguiente pregunta sería, ¿qué significa ese traje de fiesta? ¿Cómo lo entiendes? Para mí es, vamos a decir, si a mí me invitan a un evento, a veces en la importancia de asistir a ese evento, pues trato de no poner otro compromiso o otra cosa. Entonces se va uno preparando para poder asistir al evento. Vas diciendo, pues el evento trata de esto. Vamos a decir, si es el caso de una fiesta, pues dice, oye, la idea es participar. Para mí sería el vestuario, si es interno, es estar preparado. A veces es triste cuando te invitan a una fiesta de 15 años y tú dices, es la fiesta de 15 años, y lo primero que preguntas, ¿dónde va a ser? ¿Dónde es el banquete? Y sin embargo dice, una misa de acción de gracias por los 15 años, pues entonces la idea es acompañar a la quinceañera desde la ceremonia misma, pero también no como espectador, sino es bonito compartir, decir, oye, pues voy a la misa, tengo que prepararme internamente, pues estar en estado de gracia. Para mí sería una buena vestimenta y poder acompañar y un buen regalo también a la misma quinceañera es asistir en estado de gracia y comulgar, ¿verdad? Recibir el sacramento de la comunión junto con la quinceañera, ¿verdad? En la misma ceremonia, pues para poder ofrecer por ella, no solo así como espectador. Y así puede ser una boda o un bautizo al asistir a una misa, ¿verdad? Para después estar en el bautizo. O sea, es prepararse internamente también para la importancia de ese evento. Sí. Luis Alonso Choquel, el autor de la Biblia de nuestro pueblo, dice que para entrar en el banquete del reino es necesario un estilo de vida que ponga en práctica las enseñanzas de Jesús, lo que tú decías, ¿verdad? No llevar el vestido adecuado es no comportarse ni vivir la condición de invitado del rey. Es el resultado de no aceptar a Jesús en la vida diaria y echar en saco roto su mensaje y sus enseñanzas. La parábola alude al castigo impuesto no solo a los dirigentes religiosos que rechazaron la invitación, sino también a los discípulos. Como el hombre sin el vestido adecuado, muchas personas han escuchado el llamado y acudido al banquete, pero si no viven como discípulos, acabarán siendo excluidos. El grupo de seguidores de Jesús queda advertido de que responder a la invitación es solo el comienzo de una vida comprometida con los planes de Dios. Es necesario servir con fidelidad a Dios y dar fruto continuamente. ¿Por qué dice el Evangelio que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos? Es la otra pregunta que nos hacemos. Pues bueno, realmente es el decir sirviente, más que todo no es como con el objetivo de esclavo, ¿verdad? Sino es el que sirve para mí. Entonces, para mí un sirviente es el que sirve.
Entonces, realmente en ese sentido sería para mí. Sí. Sí, también pues la misma parábola expresa que los primeros invitados, los que suponen que era la gente importante, los amigos del rey, pues esos rechazan la invitación, ¿verdad? Y los que en un principio estaban excluidos son los que aceptan con gozo la invitación y entran al banquete. Por último, les cuento una historia. No es exactamente igual que la parábola, pero me gustó tomarla en cuenta porque es una historia que se repite con mucha frecuencia. Un señor vivía muy solo, sus hijos casados no lo visitaban, sus nietos tampoco. Cuando celebró sus 70 años, invitó a toda su familia, pero nadie vino porque era época de vacaciones. Al celebrar sus 75 años, preparó una gran fiesta y pensó que esta vez sí vendrían. Nadie vino. Escribieron en el WhatsApp que sentían mucho no poder venir porque tenían cosas urgentes que hacer. Finalmente murió el señor. Nadie vino a su entierro. Unas semanas más tarde recibieron el aviso de parte del abogado de su padre que se iba a abrir el testamento. Esta vez vinieron todos. Solemnemente, en presencia de todos, el abogado abrió el sobre cerrado que contenía el testamento y leyó en voz alta lo que había escrito el difunto. Decía: queridos hijos, cuando celebré mis 75 años, había decidido repartir mis bienes. Ustedes no sabían que había heredado varios millones de mi hermano mayor. No lo sabían porque quise que vinieran a mi fiesta de cumpleaños por cariño. No vinieron. Quiero darles una oportunidad. Mis bienes serán repartidos entre los que hayan venido a mi entierro. Si nadie viene, entrego todos mis bienes a la parroquia para ayuda de los pobres. Tristemente, pues nadie vino a su entierro y esos bienes que eran para sus hijos pues, se quedaron en la parroquia para ayuda de los pobres. ¿Por qué? Porque dejaron solo a su papá, porque no les importó la invitación al banquete que había organizado para sus 75 años. Dios a todos nos sigue invitando al banquete de bodas. El reino de Dios es una fiesta en la que todo se comparte, es una fiesta a la que Dios invita a todos, buenos y malos. Ojalá que nosotros sepamos aceptar esta invitación y no solamente entrar al banquete, sino vivir como discípulos de Jesús, tratando de hacer su voluntad, tratando de poner en práctica sus enseñanzas, su palabra. Continuamos. El primer aviso de la misa de barrio. La misa de barrio el próximo lunes 16 de octubre a las 8 de la noche se llevará a cabo en Cerro del Águila número 300, entre Cerro Peña Colorada y Cerro del Diamante, en la colonia El Fundador. Ahorita un ratito más les paso también el dato de la hora santa del próximo jueves. Bueno, después de meses, se me hace que son meses, continuamos con el tema de la filosofía. Hoy tratamos del neoplatonismo, el nuevo platonismo, cuyo representante más importante es Plotino. Plotino existió en el siglo III, nació en el año 205 y murió probablemente el 270 después de Cristo. Estudió filosofía en Alejandría, pero luego se fue a vivir a Roma
Plotino se llevó a Roma una teoría sobre la salvación que compitió con el naciente cristianismo. También ejerció una fuerte influencia sobre la teología cristiana. Plotino pensaba que el mundo está en tensión entre dos polos. En un extremo se encuentra la luz divina, que él llama uno. Otras veces le llama Dios. En el otro extremo está la oscuridad total, a donde no llega la luz del uno. Ahora bien, el punto clave de Plotino es que esta oscuridad no tiene existencia alguna. Se trata simplemente de una ausencia de luz. Es algo que no es. Lo único que existe es Dios o el uno. Y de la misma manera que una fuente de luz se va perdiendo gradualmente en la oscuridad, existe en algún sitio un límite donde ya no llegan los rayos de la luz divina. Según Plotino, el alma está iluminada por la luz del uno y la materia es la oscuridad. Sin embargo, todas las cosas de la naturaleza, todas las cosas que vemos, que existen, tienen un débil resplandor del uno o de Dios, como él también lo llama. Imaginemos una gran hoguera en la noche. De esta hoguera saltan chispas en todas las direcciones. La noche queda iluminada en un gran radio alrededor de la hoguera. También a una distancia de varios kilómetros se verá la débil luz de la hoguera en la lejanía. Si nos alejamos aún más, solo veremos un minúsculo puntito luminoso como una tenue linterna en la noche. Y cuando está totalmente oscuro, ya no vemos nada. Imagina que la realidad es una hoguera, lo que arde es Dios y la oscuridad de fuera es esa materia fría de la que están hechos los seres humanos y los animales. Más cerca de Dios están las ideas eternas, que son las formas originarias de todas las criaturas. Ante todo está el alma humana, que es una chispa de la hoguera. Así la define Plotino: el alma es una chispa de la luz de Dios. Pero también por todas partes en la naturaleza brilla la luz divina. La vemos en todos los seres vivos. Más lejos del Dios vivo está la tierra, el agua y la piedra. Hay algo misterioso en todo lo que existe, un girasol, el vuelo de una mariposa, pero donde más cerca de Dios podemos estar es en nuestra alma. Solo desde ahí podemos unirnos con el gran misterio de la vida. Se cuenta que Plotino tuvo una experiencia mística. ¿En qué consiste esta experiencia? En la de ver su alma fundirse con Dios. El místico es una persona que se une a Dios, que es absorbido por la divinidad, que se funde en Dios. Es cuando nuestro yo, que no es nuestro verdadero yo, se funde con el yo mayor, que es Dios. Y en esta experiencia el místico se desprende de sí mismo, desaparece en Dios, igual que una gota de agua desaparece en el mar. Dice Silesio, un autor cristiano: en mar se convierte cada gota cuando llega al mar, y así el alma se convierte en Dios cuando hasta Dios sube. Fíjense lo interesante de esta experiencia mística es que todos la podemos tener. La puede tener un monje zen, la puede tener cualquier persona que tenga una religión distinta. ¿Qué se necesita para tener esta experiencia de Dios? Se necesita seguir un camino que Plotino llama el camino de la purificación, es decir, una vida sencilla y desterrar de nosotros la duda, el miedo, el odio, la envidia. ¿Por qué? Porque estas
estos sentimientos nos dividen, nos separan de los demás, ¿verdad? Y esa experiencia con Dios solamente la podemos lograr cuando superamos todos estos sentimientos negativos. Y también necesitamos la iluminación. Ustedes habrán escuchado muchas veces cómo las personas que están a punto de morir, que prácticamente regresan de la otra vida, tienen esta experiencia de la iluminación, que ven una luz en el final del camino, una luz muy fuerte, una luz muy resplandeciente. Y cuando uno está iluminado, pues ve las cosas de una manera distinta. La persona que está iluminada sabe que se experimenta como criatura y experimenta a Dios como su destino, como decía San Agustín, que nuestra alma está inquieta hasta que no descanse en ti. Y en eso consiste la experiencia mística, en que uno tiene esa iluminación, comprende que solamente liberándose de todas esas ataduras puede tener esa experiencia mística de sentirse íntimamente unido con Dios, de sentirse que está uno fundido con Él, que uno se pierde en Él, como decía Silesios, que uno es como una gota de agua que llega al mar y que se convierte él mismo en la inmensidad del mar. Pues este es un pensador muy importante que tuvo influencia en la teología cristiana, y yo les invito a leer más sobre Plotino, porque como ustedes acaban de ver, su experiencia es muy cercana al Evangelio, porque Jesús se presenta como la luz del mundo. Dice: el que me sigue no camina en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. También es muy importante lo que Plotino dice sobre la oscuridad, que la oscuridad en realidad no existe porque es ausencia de luz. Cuando nosotros dividimos, cuando nosotros nos separamos de los demás a través del odio, nos separamos ineludiblemente del Dios que siempre busca nuestra unidad. En la medida en que nosotros tratemos de estar unidos, vamos a estar más cerca de Dios. En la medida en que nosotros nos dividamos, en la medida en que nosotros hagamos el mal a los demás, en la medida en que les dañemos, les perjudiquemos, en esa medida nos dividimos y nos alejamos de Dios y nos convertimos en tinieblas, nos convertimos en oscuridad. Bueno, entonces terminamos con esto, este tema de Plotino. Los invito a leer en el internet este pensador, este filósofo que, como ustedes acaban de escuchar, pues tiene un pensamiento muy, muy práctico, muy rico en enseñanzas. Vamos a darle algunos avisos y hay algunos saludos, se los pasamos. Sí, tengo ya el dato de la hora santa. Será el próximo jueves 19 de octubre a las 8 de la noche en Río Potosí, número 166 Oriente, entre las calles de Río San Juan y la calle Nuevo León, en la colonia San Antonio, en San Nicolás de los Garza. Muy bien, pues mandamos un cordial saludo para Liz, que está aquí escuchándonos en el consultorio de Cáritas, por ahí que están atendiendo todos los que tienen cita el día de hoy. Les mandamos un cordial saludo. También para Almadelia Muñoz, la señora Alicia, que nos acompaña también. Le mandamos un cordial saludo. Muy bien. Bueno, y antes de terminar el programa, pues queremos invitarles a expresar su opinión. Nos interesa bastante lo que ustedes piensen, las sugerencias que nos hagan, las vamos a tener en cuenta.
Lo importante es que pues tratamos cada día hacer una mejor programación, tratamos de transmitirles este mensaje pues con las mejores técnicas, y claro, tenemos nuestras limitaciones, pero pues ustedes nos pueden ayudar a superarlas con su opinión, con sus sugerencias. Pues les damos gracias porque nos han escuchado esta mañana y les deseamos que tengan un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus yerros, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente, misericordia yo les mostraré. Yo tomaré su pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, su alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Transmitiendo el mensaje de amor y verdad, llevando hasta tu hogar la alegría de vivir el evangelio de amor, el sol de la alegría, llegando hasta tu hogar. Ser cristiano es estar así, con una sonrisa en el alma, porque sabe bien que alguien lo salvó y en
vencer por el desánimo. Hermano, pues hay esperanza en Jesús y gloria en la cruz. Siempre alegres, orando sin cesar, dándole gracias al Padre Celestial. Siempre alegres, orando sin cesar, dándole gracias al Padre Celestial. Tú abriste los ojos de mi corazón, abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad.